Nunca he sabido bien por dónde empezar a contar esta historia, pero creo que para que se entienda del todo, tengo que llevarte hasta ese jueves de marzo, justo cuando Elena Nechati decidió que aquel iba a ser su último día con el apellido de Sergei. Era uno de esos días que parecen como atascados en la ciudad, un frío que se te cuela en los huesos y todo el mundo en piloto automático. Nadie en su familia sabía exactamente lo que significaba ese día para Elena, ni siquiera su hermana, que siempre pensó que esas cosas se viven en silencio, ni sus compañeros del trabajo, que notaron su mirada un poco perdida, pero no se atrevieron a preguntar. Lo cierto es que Elena iba al juzgado, y aunque por fuera se la veía medio firme, por dentro todo era un nudo. Yo la conocí hace años y sé de ese coraje silencioso que sacó de vaya a saber dónde, pero a la vez no es difícil imaginar la soledad gigante que sentía, como si nadie más estuviera viendo el abismo que se abría ante ella. El trayecto en autobús fue como una película vieja para Elena. El traqueteo del motor, mezclado con sus pensamientos de todo lo que había atravesado con Sergei. Se preguntaba si algún día podría volver a mirar fotos de los dos sin sentir esa mezcla, a partes iguales, de vergüenza y culpa, la certeza de haber aguantado demasiado y el miedo a estar equivocada. Cerca de la parada de la avenida, mientras buscaba monedas entre el bolso, le llamó la atención la presencia de una señora, Ana Petrovna, que discutía en voz baja con el chofer. Ana no tenía cambio suficiente y el chofer iba a dejarla fuera. Sin pensarlo mucho, Elena sacó lo que quedaba en su monedero y lo puso en la palma temblorosa de la señora. Nadie en ese micro lo vio como algo especial, pero para Ana fue suficiente para darle las gracias con una sonrisa cansada que, ya en ese momento, guardaba más secretos de los que cualquiera podría adivinar. Mientras avanzaban, Ana le preguntó a Elena a dónde iba, y fue ahí donde pasó lo que creo que siempre pasa entre dos personas heridas. Se reconocieron sin decir demasiado. Ana le contó que ella también había llegado a esa ciudad huyendo de una historia que no supo terminar hasta que fue tarde, que el dolor puede partirte, pero también te empuja a buscarle sentido a las cosas. Lo que pasó después parece simple, pero no lo fue. Sin afán de curarla o darle lecciones, Ana le contó de la muerte de su esposo y de cómo tardó años en permitirse volver a confiar, aunque fuera solo en la rutina de preparar su té o en el gesto de una hija preocupada. Elena le oyó como si recogiese palabras derramadas y por primera vez en meses notó que alguien la miraba más allá de la vergüenza. El encuentro en el juzgado fue menos traumático de lo esperado, al menos a simple vista. Sergei se presentó pulcro, con esa sonrisa que muchos describirían como encantadora, y otros, con el tiempo, como sospechosa. Elena notó algo raro en su actitud, como si jugara a un papel estudiado. Ella, que durante años se convenció de que exageraba, empezó a notar detalles. Los gestos automáticos, la falta de sorpresa ante las preguntas del juez, la forma en que evitaba mirarla a los ojos. Ana, que había decidido acompañarla por si acaso, se plantó en el fondo de la sala con la expresión de quien lo ha visto todo. En esos minutos, Elena sintió que podía respirar distinto, como si Ana le prestara fuerzas solo con estar ahí. Nadie en su círculo más cercano hubiera entendido el alivio raro que da ese tipo de compañía, la de una desconocida que no te juzga porque ya ha caminado tu miedo. Cuando salieron del juzgado, Ana le confesó a Elena algo que nadie esperaba. Le advirtió, medio en voz baja, que Sergei no era quien decía ser, que había escuchado su nombre mucho antes, en historias de otras mujeres, en conversaciones donde se mencionaban engaños y nombres ficticios. Por un instante, a Elena se le comprimió el pecho. No supo si creerlo, si no era ya un castigo suficiente todo lo que había soportado. Pero Ana no pedía ser creída.
Solo le entregó un papel doblado con un número por si algún día se decide a buscar respuestas. Elena, aún temblando, guardó ese papel como quien guarda la dirección de casa sin saber muy bien si lo usaría. Las siguientes horas se sienten todavía confusas al recordarlas. Elena regresó a casa y apenas podía enfocar la vista en nada concreto. La casa olía a humedad y soledad, ese olor pegajoso de las paredes que han sido testigos de demasiados silencios forzados. Se sentó en la pequeña mesa de la cocina y durante un rato no hizo nada más que mirar la madera astillada, preguntándose cómo llegó a este punto. No estaba enojada ni triste, más bien agotada, pero en algún momento de esa tarde se armó de valor y llamó al número de Ana. Era Mikhail Borisovich, el esposo de Ana, quien contestó. Él fue directo al grano. Compartió detalles, testimonios y hasta un recorte de periódico. Elena escuchaba y sentía esa mezcla de indignación y alivio. Indignación por todo el engaño. Alivio porque, por fin, tenía pruebas concretas de que no era solo una paranoica. Alguien más también había caído en esa red. La tarde fue avanzando y, en medio de ese revoltijo de emociones, Elena decidió que no podía dejar todo ahí. Ana y Mikhail la animaron a confiarles los detalles que recordaba de Sergei. Por primera vez en mucho tiempo, Elena sintió que tenía algo de control sobre la situación. Tomaron nota de fechas, de llamadas, de personas que habían conocido en común. No era una investigación hollywoodense, pero para Elena cada pedazo de información era como tomar aire limpio de nuevo. En el fondo sabía que nada de esto recuperaría los años perdidos, pero también supo que quedarse callada solo alargaba la sombra de Sergei en la vida de otras mujeres. Llegada la noche, después de casi 12 horas desde la primera mirada confusa en el autobús, Elena volvió a experimentar algo que no sentía desde antes de casarse: ganas de escribir. No era que pensara volverse escritora de un día para el otro, pero la sensación de poner en palabras su rabia y su esperanza le resultó extrañamente liberadora. Abrió su laptop, esa que tenía llena de archivos inconclusos, y empezó a garabatear lo que recordaba de Sergei, de ese día, del miedo y del alivio, de Ana y de lo inesperado que puede llegar a ser un día común. No compartió nada con nadie, pero se quedó un buen rato viendo la pantalla en blanco, como si de golpe muchas cosas hubieran cobrado sentido. En esas horas, cuando creía que ya todo estaba dicho, recibió un mensaje inesperado de Cristina, una desconocida que había conseguido su contacto gracias a Ana. Cristina había pasado por algo similar con Sergei. Se citaron en una pequeña cafetería cerca del Parque Central. Cuando Elena entró, la cafetería olía a café quemado y a galletas viejas. Había solo 2 personas más a esa hora, pero al fondo, Cristina levantó la mano y la invitó a sentarse. Hablaron por horas, se turnaban para poner en palabras detalles que parecían idénticos y también completamente distintos. Cristina tenía los ojos rojos, pero aún así se reía con ganas cuando relataba lo absurdo de algunas mentiras de Sergei. Eso curó algo en Elena. Al salir, no sabían si eran amigas, pero se dijeron que ninguna estaba sola. Cayó la noche y, al regresar a casa, Elena sintió por primera vez en mucho tiempo que algo en su interior había cambiado. No se sentía poderosa, ni menos rota, pero tenía una certeza tranquila que no había sentido antes. Sabía que Sergei estaba bajo la mira y que ella no era la única que quería justicia, pero más allá de eso, al sentarse frente a la ventana con una taza de té frío, la soledad de ese apartamento parecía distinta, como si de alguna manera, a través de la voz de Ana, la paciencia de Mikhail y los relatos de Cristina, hubiera encontrado una red invisible que la sostuvo en el momento justo. Lo único que realmente puedo decir de esa noche es que Elena, sin darse cuenta, se quedó dormida con la laptop encima y el archivo todavía en pantalla.
Afuera, la ciudad seguía igual de fría y hostil, pero para ella ya no era solo un lugar donde sobrevivir. Cuando despertó por la mañana, el silencio era distinto. No hubo milagros. Sergei seguía siendo un recuerdo doloroso, pero sentía como si, después de tanto tiempo, las cosas hubieran dado un giro para empezar de cero. Hasta el día de hoy, Elena sigue diciendo que no sabe cómo explicar del todo lo que pasó ese día, ni por qué Ana apareció justo en ese micro, ni por qué cada pequeña decisión la fue llevando hacia algo más grande que ella misma. Simplemente las cosas cambiaron, y ahí termina la historia, al menos la parte que puedo contar. Elena despertó esa mañana con el primer rayo de sol filtrándose entre las cortinas pesadas de la ventana. La laptop seguía sobre sus piernas y en la pantalla titilaba ese documento sin título, repleto de frases entrecortadas y recuerdos todavía ardientes. En el estómago sentía una mezcla de calma y desasosiego, como si el sueño le hubiera ordenado por dentro todo lo que el día anterior había sacudido. Se permitió, por primera vez en mucho tiempo, quedarse en la cama unos minutos más, mirando el techo y repasando la voz de Ana, los ojos inquietos de Cristina, la certeza implacable de que la verdad, aunque tardía, siempre acaba apareciendo. Preparó un té y desde la cocina olió al invierno que aún no quería irse, como si la ciudad fuera escenario de una resistencia silenciosa. Se juró que ese día no se escondería detrás de ninguna excusa. Así que antes de abrir los mensajes del móvil, abrió su archivo y escribió, sin demasiada fe, unas líneas nuevas. Sobrevivirle a un impostor es reescribirse entera. ¿Cuántas veces puede un corazón soportar la mentira? En ese mismo instante, al otro lado de la ciudad, una joven fiscal revisaba expedientes. Se llamaba Lucia Gorodetsky y, casualidad o causalidad, le llegó por correo electrónico un anexo anónimo con detalles sobre Sergei y sus falsedades. Elena no lo sabía, pero su decisión de compartir pruebas con Ana y Mikhail había empezado a desatar movimientos mayores. Lucía, cansada de casos donde las víctimas dudan en hablar, sintió que esta vez la cadena de voces reunía piezas demasiado precisas como para ignorarlas. Decidió citarlas a todas en las oficinas del tribunal para escuchar sus relatos personalmente. El mensaje llegó a Elena esa mañana y un temblor la recorrió entera. Por primera vez, la ley parecía estar verdaderamente de su lado. Esa tarde, Elena volvió a encontrarse con Cristina. Se abrazaron con una naturalidad extraña, como dos viejas amigas que no necesitan explicar cuánto pesan los días malos. Caminaron juntas hasta el tribunal, andando despacio entre charcos de deshielo, mientras intercambiaban historias de infancia, sueños abortados, cosas mínimas que les ayudaban a recordar que existía vida antes y probablemente después de Sergei. En la sala de espera, Ana y Mikhail ya aguardaban. El reencuentro fue silencioso, pero en los gestos se notaba la fuerza de lo compartido. Lucía los recibió con una serenidad que desarmaba cualquier miedo. Dejó que cada una hablara, sin interrupciones, solo con leves preguntas para reconstruir el puzzle. Salir de la sala se sintió como cruzar a otra vida. Ni Elena ni Cristina habían imaginado que ser escuchadas pudiera transformar tanto. El proceso judicial iniciaría pronto, pero mientras tanto, Elena debía reconstruir su día a día. El siguiente lunes enfrentó la oficina con pasos lentos. Sus compañeros seguían siendo corteses, algo distantes. Una tarde cualquiera, su jefe le pidió hablar en privado. Era un hombre de pocas palabras, y mientras ella repasaba mentalmente si habría cometido algún error, él le preguntó si todo iba bien. Elena, como reflejo, respondió que sí, pero en su rostro se asomó una sinceridad inesperada. Al final, su jefe solo asintió y, antes de dejarla ir,
Le preguntó si podía escribir una columna personal para la revista interna del trabajo. Sobre lo que quieras, Elena, pero algo de la vida real. Esa tarde, Elena abrió otro documento, esta vez con dirección y propósito. Se permitió narrar la cotidianidad de las segundas oportunidades, incluso las que apenas se tantean con miedo. Con el paso de los días, Cristina y Elena se fueron volviendo inseparables. Comenzaron a verse los jueves por la tarde en ese mismo café viejo, donde se resignificaron sus historias en risas a medio camino entre el llanto y la comedia. Jugaron a inventar finales alternativos para lo vivido, teorizaron sobre el futuro y casi sin querer formaron su pequeña sociedad de supervivientes. Fue Cristina quien la animó a apuntarse a un taller de escritura que abría la biblioteca del barrio. A Elena le costó animarse, pero aquella noche envió un mensaje corto al profesor. Quisiera participar. No tengo experiencia, pero tengo un montón de historias que no me dejan dormir. Y fue aceptada sin más preámbulos, señal de que a veces la vida responde cuando uno se atreve a pedirle cosas. A las semanas, el proceso judicial estalló en la prensa local. El caso de Sergei se volvió tema de conversación, especialmente entre mujeres que empezaban a atar cabos sobre viejos encuentros, palabras repetidas, promesas sospechosamente iguales. Elena tembló de miedo y de alivio al mismo tiempo. En el trabajo la gente la miraba diferente, algunos con respeto, otros con cierta incomodidad, como si su paso al frente obligara a todos a mirar lo que a menudo preferimos barrer debajo de la alfombra. Una tarde, en medio del ajetreo, recibió una carta manuscrita, ya casi nadie escribe cartas, firmada por una tal Ekaterina. Decía que, gracias al valor de Elena, por fin había decidido denunciar. Elena la llamó, temblorosa, y ambas lloraron y rieron como si hubieran esperado años ese momento. La investigación avanzaba y con ella se multiplicaban las señales de apoyo. Un grupo de mujeres armó un colectivo para asesorar y acompañar víctimas de engaños emocionales y financieros. Elena, tímidamente, aceptó sumarse a las reuniones. Lo que comenzó como círculos de ayuda pronto se extendió. Organizaron charlas, editaron folletos, crearon una página web. El nombre de Elena aparecía en los agradecimientos, una especie de reconocimiento al fuego que encendió sin buscarlo. Por las noches seguía escribiendo. A veces sentía que no era suficiente, pero otras, cuando leía mensajes de desconocidas agradecidas, entendía el alcance del simple acto de contar la verdad. Fue en una de esas tardes de círculo de apoyo donde conoció a Pavel. Llegó acompañando a su hermana menor, una joven que también había atravesado el huracán de Sergei. Pavel era reservado, de andar tranquilo y sonrisa fácil, pero con una mirada que parecía detenerse más tiempo de la cuenta en las cosas importantes. Tras la tercera reunión, Elena y Pavel compartieron un café corto, palabras triviales y un extraño entendimiento silencioso. No fue un flechazo, sino una conversación que parecía continuar de otras vidas. Se despidieron con promesas de verse pronto y, esa noche, Elena descubrió, con sorpresa y algo de miedo, que había sonreído pensando en alguien nuevo. Con la primavera asomándose, el juicio a Sergei ocupó los titulares. Elena, Cristina, Ana y otras testigos declararon. Sergei nunca miró directo a Elena, como si intuyera que el poder ya no era suyo. Al salir de la última sesión, la fiscal Lucía las reunió en una pequeña sala. Les agradeció su coraje y las abrazó, una por una. Casi nadie lloró, pero muchas tenían las manos heladas y una claridad de mirada que atestiguaba la distancia recorrida. El juzgado dictó prisión preventiva para Sergei, y aunque el capítulo judicial no estaba del todo cerrado, Elena sintió que la justicia, aunque lenta y torpe, sabía buscar su propio camino.
Empezar de nuevo no fue fácil, pero tampoco imposible. Elena publicó su primera columna y recibió decenas de mensajes de lectores anónimos. Asistió religiosa al taller de escritura y, poco a poco, sus textos dejaron de hablar solo del dolor para explorar el humor que reluce cuando la náusea pasa. Pavel y ella se citaron cada jueves, con la complicidad de quien no espera demasiado rápido nada. Una tarde, caminaron juntos bajo la lluvia, y en silencio él le tomó la mano. Fue el gesto más sencillo y, a la vez, el más revolucionario para Elena, acostumbrada a la sospecha y la distancia. Con el verano, llegó la invitación a dar una charla en la universidad local sobre resiliencia y reconstrucción. Elena vaciló, pero se lo contó a Cristina, y juntas escribieron un discurso que hablaba de perderse y buscarse, de la voz prestada de Ana, de los relatos cruzados en cafeterías humildes y de cómo, entre el miedo y la risa, se puede aprender a confiar de nuevo. La voz tembló al principio, pero cuando terminó, la ovación de los estudiantes la rodeó de un calor que aún recuerda. A la salida, Pavel la esperaba con una flor de papel y un libro gastado. Obsequio, silencioso y sincero. Caminaron juntos hacia el atardecer, Elena riendo por primera vez a carcajadas puras, pavimentando por fin el comienzo de su nueva vida. La semana posterior a su charla en la universidad, Elena percibió algo distinto al despertar. Una ligereza nueva, como si parte de la vieja piel por fin se hubiera desprendido. El eco de los aplausos y los comentarios de los estudiantes la acompañaron durante días, flotando incluso en los instantes más corrientes. Recibió, vía correo, cartas de varias chicas que agradecían el coraje con que había hablado. Una firma la conmovió especialmente. Era de Kira, una estudiante tímida que le confesó cómo escucharla la había impulsado finalmente a pedir ayuda a su familia para salir de una relación tóxica. Elena respondió cada mensaje sabiendo que ningún testimonio era pequeño. La vida cotidiana, sin embargo, no daba tregua. En la oficina, el ritmo aumentaba y la revista interna para la que escribía reclamaba nuevos textos. Una mañana, al llegar temprano, encontró una nota sobre su escritorio. «Café, inspiración y un poco de caos», firmaba Cristina. A partir de entonces volvieron a compartir los desayunos del miércoles, y Elena se preguntó cómo había podido aguantar tanto tiempo sin esa red de palabras y risas que tejían juntas. Pavel seguía apareciendo de la manera más inesperada. Una tarde, mientras Elena caminaba al trabajo, lo encontró recostado sobre la baranda del puente, mirando el río. Le sonrió antes de acercarse y, casi sin mediar palabras, le propuso ir a una exposición de arte local. Ambos se sorprendieron de lo fácil que era estar juntos en silencio, compartir la contemplación de un cuadro o un café humeante sin necesidad de confesarlo todo. Pavel le contó de su hermana y de las secuelas que había dejado el paso de Sergei en sus vidas. Le habló de la rabia, pero también del aprendizaje. Eso los acercó todavía más. Al regresar a casa, Elena sintió que recuperaba la alegría de las cosas sencillas, los paseos, las charlas sin miedo, los planes que no asfixian. Ese anhelo de vida normal le parecía el mayor de los tesoros. Las reuniones del colectivo fueron tornándose más numerosas. Mujeres de todas las edades llegaban, algunas con la timidez de quien apenas empieza a creerse víctima, otras con la determinación de quienes ya han peleado batallas largas. Elena se sentaba muchas veces callada, anotando gestos, palabras, silencios. Descubrió que algunas historias se repetían casi calcadas, mientras otras sorprendían por la variedad de matices. En esas sesiones, propusieron organizar una jornada abierta para que la comunidad aprendiera a detectar los signos de manipulación y abuso emocional. Elena, junto a Cristina y otras voces nuevas,
trabajó durante semanas en la preparación. La tarde de la jornada, la sala principal de la biblioteca desbordaba de gente. Elena compartió su aprendizaje y al terminar sintió un vértigo alegre. Lo privado convertido en bien común, lo doloroso transformado, al menos un poco, en prevención y comunidad. Una tarde de verano, entre charla y charla en el café con Cristina, recibieron la noticia de que la sentencia definitiva contra Sergei sería dictada esa misma semana. La tensión volvió a anudarse en el pecho de Elena, pero esta vez no estaba sola. Pavel la recogió ese día y la llevó a caminar por el parque hasta que el sol se despidió tras los álamos. Ella temblaba, mezcla de miedo y alivio. Cuando supo que la condena era firme y que se reconocía el daño causado a decenas de mujeres, Elena sintió ganas de llorar y reír al mismo tiempo. Pavel le tomó la mano. Ahora empieza la verdadera libertad. Volvieron al apartamento de Elena, cenaron en silencio, y tras despedirse, ella entendió que por una vez el futuro no la asustaba. Por la noche, escribió un mensaje largo a Ana y Mikhail, agradeciéndoles por haberle tendido la mano en el primer momento, por no dejarla caer ni una sola vez. En las semanas siguientes llegaron propuestas de colaboración desde otras ciudades. Elena fue invitada a participar en podcasts, entrevistas de radio e incluso a escribir una columna mensual sobre resiliencia para un diario regional. Seguía preguntándose si era la persona adecuada para tales responsabilidades, pero Cristina le recordaba que ser experta a veces significaba simplemente haber sobrevivido. Elena aceptó, descubriendo placer en hilar palabras para muchas lectoras y lectores que después de su historia se animaban a pedir ayuda, a nombrar sus heridas, a buscar salida. El colectivo creció y la página web aglutinó centenares de testimonios. Elena dedicó varias noches a leerlos todos, subrayando frases, anotando preguntas, deletreando nombres y esperanzas. A cada historia respondida, sentía que la culpa se transformaba poco a poco en propósito. Un sábado, mientras paseaba por el mercado del barrio, Elena se topó con su hermana, a quien no veía desde la sentencia. Al principio, el saludo fue torpe, casi rutinario. Sin embargo, al sentarse en una banca para compartir un café, su hermana le confesó cuánto la había preocupado verla apagada todos esos años y cómo, de alguna manera, se sentía parte del silencio que la rodeó. Lloraron juntas, no por lo perdido, sino por el reencuentro posible. La conversación marcó un antes y un después. Elena comprendió que reconstruirse también implicaba pedir y ofrecer perdón, permitirse acercar a quienes, por miedo o por no saber, se ausentaron cuando más los necesitaba. Ese día regresó a casa con una ligereza distinta, como si, tras tantas luchas en lo externo, por fin pudiera reparar también sus relaciones más íntimas. Durante el otoño, Pavel la invitó a un pequeño viaje a la montaña. Elena dudó al principio. La idea de compartir un espacio íntimo y tiempo extendido evocaba viejos temores, pero se atrevió. Caminaban entre árboles dorados y ríos cristalinos, y por primera vez en mucho tiempo, Elena sintió que podía hablar del futuro sin trabas. Porquis, la noche, junto al fuego, le contó a Pavel sus sueños de escribir un libro, de documentar en ficción y verdad los relatos de supervivientes, de devolver algo de luz a quienes empiezan a caminar la misma senda. Pavel escuchó en silencio, y al terminar, le prometió ayudarla en todo lo posible. Al compartir la noche, Elena descubrió que el amor sano no se siente como vértigo o urgencia. Es una brisa cálida y persistente que no apaga ni exige, solo acompaña. Al volver, llevó consigo no solo recuerdos, sino una libreta repleta de ideas. Empezó a esbozar capítulos, personajes, escenas ancladas en la memoria y en las historias recogidas en el colectivo.
Las primeras páginas resultaron dolorosas, pero pronto descubrió que escribir las heridas era otra manera de sanarlas. Cristina, al leer los primeros borradores, la animó. Este libro va a salvar a más de una, incluso aunque solo lo lean unas pocas, incluso aunque nunca se publique. Elena sintió que al fin había encontrado una meta personal que trascendía la herida original. Corría el invierno de nuevo cuando llegó un mensaje sorprendente. Ana Petrovna quería escribirle desde su ciudad natal. Le contaba que, a raíz de la historia de Elena, muchas mujeres mayores de su barrio se animaron a encontrarse, compartir penas y celebrar la resistencia. Ana le hablaba de tardes de té, de mujeres que por primera vez en años volvían a reírse de las viejas tragedias. Sentir que, gracias a aquel gesto de unas monedas en el bus, tantas vidas se entretejían, conmovió profundamente a Elena. Decidió visitar a Ana antes de fin de año. El reencuentro fue sereno, sin efusividad, cargado de silencios densos y de miradas cómplices. Hablaron largamente y, al despedirse, Ana le entregó un pañuelo bordado, para que recuerdes siempre de dónde vienes y lo lejos que podés llegar. La promoción del colectivo alcanzó dimensiones inesperadas. Recibieron una invitación para participar en una conferencia internacional sobre derechos de las mujeres. Elena, junto con Cristina y dos compañeras, viajaron a la capital en tren. Al llegar, se perdieron entre edificios altos y cafés anónimos. En la conferencia, escucharon relatos de otros países, otras lenguas, pero los miedos y los abusos no diferían tanto. Elena subió al estrado con la misma temblorosa determinación de siempre y compartió no solo su experiencia, sino la de tantas otras. Fue ovacionada y, durante la cena de cierre, varias asistentes se acercaron a prometer colaboración, a proponer nuevas redes. De regreso, Elena y Cristina compartieron el cansancio feliz del número creciente de aliadas, pero también la certeza de que la lucha se sostenía mejor entre muchas manos. Al aproximarse la primavera, Elena y Pavel decidieron mudarse juntos. El proceso fue simple, casi sin sobresaltos. Pintaron las paredes del nuevo apartamento, colgaron fotografías de viajes, llenaron los estantes de libros y tazas desparejadas. La rutina a veces los empujaba a discutir por nimiedades, pero ninguno temía al desacuerdo. Ambos sabían que la confianza se cimenta sobre conversaciones incómodas y acuerdos francos. Elena valoró cada día el milagro de despertar junto a alguien que no necesitaba ocultarle los costados oscuros ni las fracturas. Pavel cocinaba cenas simples y leía en voz alta mientras ella tecleaba su libro. En ese espacio, Elena pudo por fin construirse en presente, sin las sombras del pasado condicionando cada decisión. Un año después de la sentencia definitiva, organizaron una gran celebración en la biblioteca del barrio. Invitaron a todas las integrantes del colectivo, a las nuevas, a las que ya no iban, a Ana y su esposo incluso a distancia. Hubo lecturas en voz alta, música, charlas espontáneas. Elena preparó un pequeño discurso. Habló de las madrugadas en soledad, del valor de los encuentros inesperados y del poder milagroso de la palabra. Al terminar, Cristina le susurró que la historia probablemente nunca terminaría del todo. Elena estuvo de acuerdo. Mientras hubiera alguien que se animara a contar y escuchar, la transformación seguiría su curso. Cuando cayó la noche y la ciudad se volvió a teñir de frío, Elena sintió más que nunca que el círculo, de algún modo, se había cerrado y a la vez se había abierto para muchas otras. Pavel, al volver a casa, le propuso escribir juntos un cuento sobre el primer milagro de cada primavera. Elena aceptó entre risas y, en la intimidad del escritorio, supo que la vida verdadera, por fin, había empezado a florecer. Elena despertó temprano, en una mañana de esas en que el mundo amanece suspenso en un velo tenue de niebla.
Mientras Pavel aún dormía, ella cruzó la nueva sala de estar. Se detuvo junto a la ventana y vio cómo la ciudad, que ya sentía un poco más suya, se desperezaba lentamente bajo la luz. Pensó en la celebración de la noche anterior, en las risas, los abrazos y la certeza de lo compartido. El silencio matinal tenía una textura diferente. Por primera vez, sentía que pertenecía a su propia historia y no a la narración de otro. Tomó una libreta y escribió: «El círculo no es perfecto, se expande, se fractura, y de esa imperfección crecen nuevas raíces». Miró a Pavel, se acercó y le susurró que saldría a caminar, buscando inspirarse un poco más para el cuento que iban a escribir juntos. Era domingo, y la ciudad, por unos instantes, le devolvía paz. En el parque, las primeras flores del año tintineaban entre la hierba todavía húmeda. Elena se encontró a sí misma, saludando a desconocidos y recordando cuán extraña se sentía antes en los espacios públicos. Ahora eran territorios reconquistados. Sacó su teléfono para mandar un mensaje a Cristina, proponiéndole una reunión para intercambiar lecturas, pero la respuesta la sorprendió. «Ven, hoy, trae tu cuaderno. Hay una urgencia hermosa». Atendiendo el llamado, Elena caminó ligera entre calles familiares. Al llegar al café, Cristina la esperaba con una carpeta repleta de cartas y papeles. «Mira», le dijo, abriendo las hojas, el colectivo recibió invitación para coordinar talleres en la universidad y en 2 escuelas del distrito. Quieren darnos espacio para hablar, compartir y construir una red aún mayor. Elena sintió vértigo y orgullo. La semilla que habían plantado seguía creciendo. Esa tarde, Elena y Cristina elaboraron juntas el primer bosquejo del taller. Les asombraba la naturalidad con la que podían turnarse entre la gravedad y el humor. Planificaron dinámicas donde las participantes pudieran transformar lo doloroso en relato y pactaron un compromiso. Nadie se quedaría sola después de la primera sesión. Cansadas, terminaron la reunión brindando con café frío, como si ese pequeño ritual las protegiera de toda decepción futura. Al volver a casa, Elena le contó a Pavel los planes. Él la abrazó. «Vas a cambiar más vidas de las que imaginas. La palabra siempre hace su trabajo silencioso». Esa noche, Elena escribió hasta tarde, revisando viejos mensajes de agradecimiento, entrelazando en su mente los rostros de todas las aliadas. A la semana siguiente, el aula universitaria estaba llena. Elena, nerviosa y emocionada, avanzó al frente junto a Cristina. Comenzaron el taller compartiendo fragmentos de sus propias historias, sin disfraz ni retórica grandilocuente. Pronto, varias estudiantes se animaron a alzar la voz, desgranando temores, dudas, hasta confidencias inesperadas sobre relaciones familiares, amistades fracturadas y sueños postergados. No todas querían narrar en voz alta, pero otras tomaron notas y confían en la promesa de que si lo necesitaban, serían leídas. Al cerrar la sesión, Elena respiró hondo. La sala parecía cargada de electricidad, como si las palabras hubieran abierto grietas de luz en viejas paredes. Antes de irse, una de las chicas le entregó una carta simple y honesta. «Gracias por mostrar que no hace falta ser heroína para empezar de nuevo». Los talleres se multiplicaron mientras la primavera se afianzaba en la ciudad. Cada encuentro sumaba nuevos testimonios y aportes. El colectivo, bajo la coordinación de Elena y Cristina, ideó folletos, publicó historias, con seudónimos y permisos, y comenzó a formar una pequeña red de apoyo entre las participantes más jóvenes. Algunas madres también se acercaron, buscando entender y aprender a escuchar sin juzgar. Elena supo, entre lágrimas contenidas por el orgullo, que ese era el trabajo que nunca había imaginado para su vida adulta, pero que ninguna otra ocupación podía competir con la generosidad de ser testigo de tantas transformaciones.
Un martes, al volver a casa agotada, encontró a Pavel cocinando sopa y contándole a su hermana pequeña, hoy más serena, fragmentos del cuento primaveral. Elena se sentó a su lado, preguntándose en silencio cuánto bien había nacido de tanto dolor. Los viernes en la biblioteca se volvieron una pequeña tradición. Mujeres y algunos hombres se reunían para leer fragmentos de producciones propias, intercambiar recomendaciones y diseñar pequeñas campañas de difusión. Una noche, tras la lectura emocionante de una historia sobre perdón, Elena propuso que abrieran el grupo a adolescentes de los institutos locales. Se discutió, se debatió, pero finalmente se aprobó. La prevención comenzaría más pronto, quizá evitando futuros relatos de sobrevivencia. Durante ese tiempo, Elena se convirtió, sin buscarlo, en referencia y acompañante constante. Sin embargo, lidiar con las historias ajenas también la desgastaba. Una tarde, abrumada tras una sesión difícil, Pavel le preparó un baño caliente y sugirió que se tomaran un día para escapar de la rutina. Juntos subieron a un tren y pasaron el sábado recorriendo un pueblo vecino, probando dulces locales y riendo bajo una lluvia improvisada. Elena recordó que el autocuidado era también parte de la reconstrucción, y al volver lo compartió en la siguiente reunión del colectivo. En el verano, la biblioteca organizó una feria del libro y Elena fue invitada a presentar el manuscrito de su obra, aún sin publicar, ante una pequeña audiencia. Chris le animó. «Anda, aunque sea lee un capítulo, hazlo por nosotras». Y entre temblores y risas, Elena compartió la historia de Ana Petrovna, el encuentro en el autobús, las monedas, el pañuelo bordado. El público conmovido respondió con aplausos, y al finalizar el evento, varias editoriales locales se acercaron a conversar. Pavel, orgulloso, la esperó con flores silvestres y una nota en la que escribía: «Tu voz ya no te pertenece solo a ti, es de quienes la necesitan». Elena se permitió llorar, por los días oscuros y sobre todo por la claridad presente. Con el paso de las semanas, Elena recibió la propuesta formal de edición. Dudó, temerosa de que narrar la verdad no solo la expusiera otra vez, sino que reabriera viejas heridas en otros. Consultó con Cristina y con algunas de las mujeres cuyas historias nutrían el libro. Todas la animaron a seguir adelante, siempre dejando claro qué fragmentos querían compartir y cuáles preferían guardar en el anonimato. El proceso de corrección fue arduo pero reconfortante. Cada página editada le devolvía pequeñas certezas sobre el valor de persistir. Para celebrar, Pavel y ella organizaron una pequeña cena con amigas y amigos, donde compartieron relatos espontáneos sobre primeros días de libertad, sobre los nuevos hábitos y las cicatrices que, a veces, se vuelven medallas discretas. Cerca del final del verano, el colectivo recibió la noticia de que una de sus integrantes, Ekaterina, había sido designada asesora en políticas de género en la alcaldía. Fue un hito inesperado, pero tremendamente simbólico. La voz de quienes habían sido acalladas entraba, por fin, en espacios de decisión pública. Durante la celebración, Elena y Cristina brindaron en voz baja, sabiendo que ningún logro era individual y que los méritos, lejos de ser monumentos, eran semillas en tierra fértil. Esa noche, al volver a casa, Elena le preguntó a Pavel si podían soñar con mudarse a un pequeño pueblo junto al agua algún día, con la biblioteca propia y tardes de escritura, entre charlas tranquilas. Pavel le respondió que los sueños grandes empiezan con pasos diminutos. El otoño trajo consigo el primer ejemplar impreso del libro de Elena. La portada, sencilla pero delicada, mostraba las siluetas entrelazadas de varias mujeres bajo un mismo árbol. Recibió la primera copia en la puerta, de manos de la editora, acompañada por una carta breve. «Gracias por confiar.
Elena, titubeante, hojeó las páginas, leyó algunos párrafos en voz alta para Pavel y por un momento la emoción la superó. Llamó a Ana Petrovna, ahora ya casi familia, y juntas acordaron verse en la próxima presentación en la ciudad de Ana. Esa misma noche, Elena revisó infinidad de mensajes y llamadas. El eco de su historia volvía a conectar hilos nuevos. Pavel sugirió que celebraran a su manera. Preparó el postre favorito de Elena, y al brindar, ella supo que había llegado lejos, mucho más, allá de lo que alguna vez soñó. La presentación del libro fue íntima y profunda. Ana Petrovna la introdujo ante la biblioteca de su pueblo natal, y Elena sintió el vértigo de volver a los orígenes. Al terminar la lectura, varias mujeres mayores se acercaron a agradecerle, algunas compartiendo a media voz recuerdos de viejas historias silenciadas. De regreso, Elena le preguntó a Ana cómo se logra vivir tanto tiempo con ciertas heridas. Ana le contestó: el secreto es dejar de ocultarlas y aprender a contarlas hasta que dejen de doler. Aquella frase acompañó a Elena durante semanas y se convirtió en el epígrafe de su siguiente columna para el diario. El invierno fue llegando, lento y apacible, pero esta vez la ciudad no se sentía fría. Entre la red de amigas, el calor de Pavel y las palabras como abrigo, Elena caminaba más liviana. Con el año nuevo, Elena recibió la noticia de que su libro sería traducido a 2 idiomas, lo que le permitiría viajar y compartir experiencias en nuevos foros y congresos. Lejos de sentir vértigo, experimentó un entusiasmo que equilibraba prudencia y deseo de contribuir. Cristina decidió acompañarla en la primera gira, y las dos pasaron semanas planeando las charlas y talleres. Pavel, mientras tanto, organizó encuentros locales del colectivo, asegurándose de que la red siguiera firme y activa. Antes de partir, Elena organizó una reunión con todas las integrantes. Dejó instrucciones, besos y promesas. Al embarcar, supo que por fin se sentía embajadora de su propia resiliencia. La gira comenzó en una ciudad costera, donde Elena y Cristina fueron recibidas por un auditorio repleto de estudiantes y activistas. Los días se sucedieron intensos: presentaciones, talleres, mesas redondas, almuerzos y sobremesas cargadas de relatos. Descubrieron con asombro y ternura que las mismas heridas traspasaban geografías e idiomas. Se prometieron seguir compartiendo metodologías y recursos con las redes que iban conociendo. Al volver, Elena trajo consigo nuevas historias y la certeza de que el dolor nunca es del todo individual. Pavel la esperaba en la estación con los brazos abiertos. En el reencuentro, Elena pensó que el amor sano es, ante todo, regreso y bienvenida. Al regresar a casa, Elena y Pavel dedicaron semanas a ajustar su vida familiar a la nueva dinámica de trabajo, viajes y reuniones. Se apoyaban en los días caóticos y celebraban cada pequeño logro. Decidieron finalmente reservar un fin de semana para terminar juntos el cuento de primavera. Se instalaron frente a la computadora, turnándose para escribir párrafos, a veces discutiendo sobre los matices, otras entre risas y complicidad. Cuando lo terminaron, lo leyeron en voz alta y decidieron enviarlo a la revista interna de la oficina, como símbolo de una vida reconstruida, no solo en lo personal, sino también en lo compartido. Aquella primavera, el cuento fue publicado y leído por decenas de colegas. Varias personas agradecieron el tono luminoso y honesto, diciendo que les devolvía fe en las segundas oportunidades. Así, el tiempo fue pasando. Elena, con el correr de los años, experimentó recaídas y pérdidas normales en cualquier vida. Hubo días en que las sombras parecían regresar, pero ya no se sentía sola ni culpable. Cada vez que flaqueaba, recurría a la red construida, pedía ayuda y aprendía a aceptar que la fuerza propia
también reside en la vulnerabilidad compartida. Con el crecimiento del colectivo, el legado de su historia y las de tantas se volvió patrimonio de la comunidad. Elena siguió escribiendo, coordinando, instruyendo a nuevas líderes. Una noche de invierno, en la que un apagón dejó todo a oscuras, Pavel la abrazó y supo que, pese a cualquier tempestad, el hogar era ahora sinónimo de compañía y verdad. Una mañana soleada, Elena se encontró revisando su correo y encontró una invitación inesperada. La organización de un Congreso Internacional de Derechos Humanos la había elegido como oradora principal. El evento se celebraría en una prestigiosa universidad europea y el tema principal giraría en torno al impacto de las narrativas personales en la transformación social. Sentada en su escritorio, con un café en la mano, Elena leyó la carta con incredulidad y emoción, consciente de que esta era una oportunidad única para expandir su mensaje a un público aún más amplio. La preparación para el Congreso fue intensa. Elena elaboró su discurso con esmero, incluyendo anécdotas personales y testimonios que había recogido a lo largo de los años. Era importante para ella mostrar cómo cada historia individual contribuía a un cambio colectivo, cómo la valentía de hablar permitía a otros encontrar su voz. Pavel la apoyó en cada etapa del proceso, ayudándola a ensayar y aportando su perspectiva en algunas secciones del discurso. Sus noches se llenaron de conversaciones profundas y cálidas, transformándose en ensayos improvisados que despejaban cualquier duda de Elena. Finalmente, el día del viaje llegó. Elena y Pavel tomaron el vuelo con una mezcla de nervios y excitación. Al aterrizar, fueron recibidos por un grupo de organizadores del Congreso que les dieron la bienvenida a la ciudad. La agenda estaba repleta de actividades previas al evento, incluidas reuniones con académicos y activistas de diferentes partes del mundo. Elena estaba ansiosa por compartir experiencias y aprender de quienes, al igual que ella, creían en el poder transformador de las palabras. El auditorio, repleto de gente de diversas nacionalidades, estaba en silencio cuando Elena subió al podio. Las luces brillaban sobre ella, pero su voz se mantuvo firme. Comenzó relatando cómo aquel encuentro fortuito con Ana Petrovna en un autobús había cambiado el rumbo de su vida. Incorporó las voces de Cristina, Mikhail y el resto de su círculo de apoyo, hilando cada narrativa para demostrar que nadie cambia el mundo solo. Su mensaje principal resonó con fuerza. El dolor compartido, en lugar de aislado, se difumina y se convierte en una poderosa herramienta de cambio. Cuando concluyó con una vibrante ovación, Elena bajó del escenario y se unió a los participantes a medida que compartían sus historias, algunas tan dolorosas y valientes como la suya. La conexión era palpable, como si cada palabra pronunciada solidificara una red invisible de apoyo. Pavel, que había observado desde las primeras filas, la abrazó con una sonrisa que reflejaba el orgullo de ver hasta dónde había llegado Elena. La experiencia en el Congreso dejó a Elena con la sensación de que su viaje estaba lejos de terminar. Regresó a casa con nuevas ideas y contactos que prometían colaboraciones futuras. Con Pavel, empezaron a reflexionar sobre cómo podían extender el ámbito de su trabajo, no solo en su comunidad local, sino también en un contexto global. Progresivamente, se dieron cuenta de que su historia conjunta tenía el potencial de inspirar a muchas más personas. Sin embargo, también sabían que debían nutrir sus propias necesidades y sueños. En una de esas noches tranquilas, Pavel le propuso algo a Elena: un viaje largo por carretera para rastrear sus propias historias, buscando inspiración para nuevas narrativas y, sobre todo, un respiro para ambos. Elena acogió la idea con alegría, necesitando un descanso del ritmo frenético de conferencias y talleres.
Planificaron una ruta que llevaría semanas, con paradas en pueblos pequeños y ciudades pintorescas donde pudieran conectarse con sí mismos y entre ellos. Durante esos días en la carretera, Elena y Pavel descubrieron más sobre sus propias raíces. Visitaban bibliotecas antiguas, charlaban con los lugareños y escribían sobre cada experiencia en un diario compartido. La simplicidad del viaje les devolvió una forma pura de felicidad y conexión, un recordatorio de que sus propias historias también valían la pena contar. En el resplandor de una fogata, una noche, compartieron el deseo de escribir un libro juntos, una especie de relato de viaje mezclado con sus aprendizajes sobre resiliencia. El regreso a casa trajo consigo una renovada sensación de propósito. Elena encontró que el tiempo en la carretera había aclarado su visión no solo para su trabajo, sino para su vida personal. En colaboración con Pavel y su fiel compañera Cristina, comenzaron a idear una nueva iniciativa, un proyecto traducido a múltiples idiomas que pudiera llegar a comunidades más marginadas, aquellas para las que el acceso a historias de transformación a veces no era más que un lujo inalcanzable. El trabajo se intensificó, pero Elena ya no sentía la carga como una obligación, sino como un privilegio. Desde la pequeña oficina que compartía con Pavel, vio cómo el mundo respondía a sus esfuerzos con un apoyo cada vez mayor. Recibían mensajes, ofrendas de recursos y testimonios incluso desde lugares lejanos. En un encuentro del colectivo, más animado que nunca, una joven se levantó y leyó un fragmento anónimo que había sido de gran ayuda para ella. Al borde de las lágrimas, Elena reconoció sus propias palabras, escritas años atrás, cuando apenas había comenzado este camino. Llegó una carta de Ana Petrovna, llena de nuevo optimismo. Hablaba con cariño del efecto contagioso que la historia de Elena había tenido en su comunidad, sobre los nuevos círculos de apoyo que se estaban formando y de cómo las mujeres, antes ocultas en la vergüenza, ahora se unían para celebrar el poder mutuo. Al leer sus palabras, Elena se sintió más conectada con Ana que nunca, dándose cuenta de que el ciclo que había comenzado con un simple gesto de bondad en un autobús seguía repitiéndose en muchas esferas de su vida. Los días se llenaron de pequeños momentos que Elena nunca había pensado que valoraría tanto. Cafés tranquilos en la mañana escribiendo nuevas historias, paseos vespertinos con Pavel planeando su próximo proyecto, las reuniones semanales del colectivo donde cada éxito, por pequeño que fuera, era celebrado con la misma vehemencia que una victoria mundial. En una oscura mañana de invierno, mientras la nieve cubría las calles, Pavel le propuso matrimonio. La pregunta fue sencilla, apenas un susurro envuelto en una promesa de eternidad, y Elena, con la luz de muchas vidas reflejada en sus ojos, respondió que sí. El día de la boda fue íntimo y cálido, una culminación de los viajes dentro de sí misma y hacia la compañía de Pavel. Ana hizo el viaje para estar a su lado, y Elena, conmovida, la abrazó como a una abuela querida. Las palabras de los votos resonaron en la pequeña capilla, cada promesa tejida con recuerdos del pasado y deseos para el futuro. La recepción fue un remolino de risas, historias y amistades renovadas. Mientras bailaban bajo las luces tenues, Pavel susurró a Elena que su vida juntos sería su mayor historia, una que escribirían con cada elección, cada paso, cada día compartido. A través de los años que siguieron, Elena continuó tejiendo su vida en torno a las historias de resistencia y renacimiento. Sus esfuerzos colectivos, impulsados por el poder de las palabras y las conexiones humanas, alcanzaron a generaciones que antes habían sido invisibles. Solía decir que cada historia contada era un acto de valentía y que cada escucha atenta era una chispa de cambio. Los ecos de su historia resonaban más allá de fronteras y tiempos,
sembrando semillas que, seguramente, florecerían en el improbable jardín del futuro. La vida de Elena se transformó en un hermoso tapiz de experiencias, en el que las cicatrices del pasado se entrelazaban con los hilos dorados del presente y las promesas del futuro. Y así, con la paz en el corazón y la luz de nuevas historias aguardando ser descubiertas, Elena finalmente encontró su lugar en el mundo. Un lugar donde la verdad es bien recibida, el amor florece en libertad y el poder de una voz auténtica puede cambiarlo todo.